Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Dreni del Rosario. En esta sección, un solo evangelio. Vamos a leer el evangelio que corresponde al día de hoy, 8 de abril. Y está tomado del evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 12. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a tierra, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, como os decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras. Regresaron pues del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero a ellos todas aquellas palabras les parecían desatinos y no les creían. Con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero al ver solo los lienzos, se volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El primer día de la semana es el comienzo de la semana, el primer día después del sábado. El Evangelio de Lucas nos presenta 7 sábados. Ahora estamos más allá del séptimo sábado y del séptimo día. Estamos en el octavo día, fiesta y descanso de Dios en el hombre y del hombre en Dios. Es el día nuevo, el hoy sin ocaso, cuyo sol es el Señor resucitado. Fueron al sepulcro. Las mujeres vuelven al sepulcro, que es el final del camino de todo hombre. La única espera suya que es cierta es el final cierto de toda espera suya, llevando los aromas. La muerte es la señora de todos. El hombre no puede hacer nada más sino rendirle homenaje. Movido por el ansia de la vida, tiene como centinela vigilante el miedo a la muerte. Cada actividad suya, en último análisis, no hace sino aromatizar su hedor. Es un intento de exorcismo, útil a menos para atenuar su recuerdo agudo. Pero en el Evangelio los perfumes no sirven para cubrir el hedor. Son expresión de amor, de alegría del encuentro con el esposo. Encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. El sepulcro es la boca de la muerte que devora a todos y se cierra sobre todos. Pero la piedra, sello infrangible de su dominio, ninguno puede romperlo, ha sido retirada. Este es el primer descubrimiento de la mañana de la Pascua, aunque es muy grande, tan grande que encierra a todos los hombres y todas sus esperanzas, ha sido retirada para siempre. También la última expectativa del hombre queda frustrada por ese Dios que quiere mostrar su don increíble. La última en morir no es la esperanza que muere enseguida, sino la certeza de la muerte, que constituye la dificultad principal para reconocer al resucitado. Entraron
pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El sepulcro vacío es un dato real fundamental. No es creación, sino que es la condición de la fe pascual. Las mujeres no encuentran el cuerpo. No sabían qué pensar de esto. Se anticipa la incertidumbre ante la cual se encontrarán todos los hombres al final de la historia. El misterio de la muerte que se transforma en vida desplaza todo razonamiento posible. El sepulcro vacío de Jesús mata la certeza más cierta del hombre. ¿Por qué la muerte queda despojada de todos sus despojos? Este hecho no tiene otro semejante en ninguna experiencia anterior, no tiene ninguna explicación. Se presentaron ante ellas dos hombres. Aquí se incluye el anuncio, que es el único que puede hacer comprender lo que ha sucedido. Estos dos hombres, que luego son llamados ángeles, que es igual a anunciadores, están revestidos de una luz fulgurante como Cristo transfigurado. Al declarar a las mujeres el significado de esa ausencia, continúa la acción de Gabriel, que es igual a fuerza de Dios, que encontramos al comienzo del Evangelio. Anuncian la acción imposible de Dios que mantiene su promesa. Como ellas temiesen, es el temor de quien advierte la presencia de lo extraordinario que es común a todas las manifestaciones de Dios. Inclínase el rostro en tierra. Al temor sigue la adoración. La revelación de Dios es acogida en el silencio reverente y en la adoración. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos, porque para Él todos viven. Su promesa, que realmente es más grande que toda fama, se opone a nuestra espera, así como la vida espera la muerte. Solo su palabra puede llevar nuestra búsqueda a aclarar el enigma del sepulcro vacío y a experimentar al que está vivo. Nos libera de nuestra idea fígea de la muerte y nos dirige hacia aquellos que no osamos esperar. Quita de nuestros ojos el velo negro que nos impide ver su don. El anuncio primero declara el error de nuestras búsquedas. ¿Cuáles son nuestras búsquedas equivocadas? No está aquí. El sepulcro está vacío. Como los discípulos de entonces, aún nosotros podemos ir a visitarlo y encontrarnos la misma ausencia. El que está vivo pasó por aquí, pero no está aquí. Sin embargo, solo el que busca aquí sabe que hay que buscarlo en otra parte. No entre los muertos, sino entre los vivos, en cuyo camino se presenta como compañero. Toda búsqueda humana termina en este no está aquí. El sepulcro vacío, que es la desmentida de Dios a todas nuestras expectativas, vuelve nuestra mente en una dirección nueva y sorprendente. El vientre de la madre tierra se ha vaciado, ha engendrado la vida nueva, ha resucitado. Es el anuncio pascual que, al explicar por qué no está aquí, revela el don de Dios. La muerte de Jesús ha vaciado el sepulcro. La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? También nosotros, como los discípulos, encontramos al Señor a través de este anuncio tan increíble para nosotros como para ellos. Las modalidades de la experiencia de fe son iguales para todos. La única diferencia entre nosotros y los que fueron testigos oculares es que su encuentro fue también una mirada, mientras nosotros solamente lo reconocemos. Recuerden
como les habló. El recuerdo de las palabras de Jesús es el principio de todo encuentro con Él. El relato del Evangelio alrededor del memorial eucarístico es esta anamnesis transmitida hasta nosotros de lo que Él hizo y enseñó. Es la luz que sirve para verlo y para reconocerlo como resucitado. Recordar significa guardar en el corazón la palabra como María. El hombre es lo que recuerda, vive la palabra que él ama, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre. Este versículo es el meollo del anuncio evangélico, la síntesis de todo lo que Jesús hizo y dijo. Ellas recordaron sus palabras. Se recalca la importancia del recuerdo de Jesús, por eso Lucas escribió su evangelio. Regresaron al sepulcro. Sus pasos ya no se dirigen al sepulcro, sino que parten de él. Es la conversión radical, el paso de la muerte a la vida. Anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres, así como reciben el anuncio, así lo transmiten y creen en él. Son el prototipo del creyente. También los 11, como los otros, incluidos nosotros, llegan al encuentro pleno con el Señor resucitado a través del anuncio y el recuerdo del Señor que nos lo explica. Eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Estos nombres son las firmas de los testigos. Notemos que todas son mujeres en la cultura hebrea, no estaban habilitadas para testimoniar, pero Dios ha escogido más bien lo plebeyo y despreciable del mundo, porque la piedra desechada la convirtió en piedra angular. Les parecían como desatinos. El anuncio de la Pascua es absurdo para todos. Aún antes que a los de Atenas, parecen palabras vacías a los mismos apóstoles. También Festo le gritará a Pablo, que anunciaba a Cristo resucitado: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te hacen perder la cabeza». La incertidumbre de las mujeres junto al sepulcro es inevitable para todos. Y no les creían. La incredulidad es un paso obligado. En el pasaje siguiente veremos el camino de la incredulidad a la fe. El imperfecto indica que es persistente. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. También Pedro recorre el mismo camino que habían recorrido las mujeres. Después de él seguirán multitudes innumerables de peregrinos. Todos comprobarán la misma realidad. No está aquí. El sepulcro vacío anula para todos y para siempre toda seguridad de la muerte y coloca ante ese misterio que solo el anuncio puede revelar. Se inclinó, pero solo vio las vendas. En el sepulcro ya no existe el muerto, sino solamente los despojos de la muerte. Son la señal del triunfo sobre la que triunfaba sobre todos. Finalmente la vencedora queda vencida. Se volvió a casa, el lugar del reconocimiento del que está vivo. No es el sepulcro, sino la casa, donde él mismo parte su palabra y su pan para todos los hermanos. Asombrado por lo sucedido, la incredulidad debe abrirse al asombro para no cerrarse al don de aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.